La imaginación es, literalmente, el taller donde se diseñan todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. De todas las épocas de la civilización, esta es la más favorable para el desarrollo de la imaginación, porque es una época de cambios rápidos. Por todos lados, uno puede comunicarse con estímulos que desarrollan la imaginación. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el ser humano ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante toda la historia anterior del género humano. Ha conquistado el aire tan completamente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha aprovechado el éter y lo ha hecho servir como un medio de comunicación instantánea con cualquier parte del mundo. Ha analizado y pesado el Sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado, por medio de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha descubierto que su propio cerebro es tanto una estación difusora y estación receptora para la vibración del pensamiento y está empezando a aprender cómo hacer uso práctico de este descubrimiento. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de 500 kilómetros por hora. Pronto podrá desayunar en New York y almorzar en San Francisco. Su única limitación reside en el grado de desarrollo y uso de su imaginación. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene, y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. 2 formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de 2 maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética, por medio de esta facultad, uno puede reacomodar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea, solo funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se la alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del individuo tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Es por esta facultad que todas las ideas básicas o nuevas son entregadas al individuo. Es por medio de esta facultad que puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otras personas. La imaginación creativa trabaja automáticamente, de la manera que se describe más adelante. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como, por ejemplo, cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta y más receptiva a las vibraciones de las fuentes mencionadas, en proporción con su desarrollo, que se logra a través del uso. Reflexione sobre ello antes de seguir. Tenga en cuenta, mientras sigue estos principios, que toda la historia de cómo uno puede convertir deseo en dinero no puede ser resumida en una declaración. La historia estará completa solo cuando uno ha dominado, asimilado y comenzado a usar todos los principios. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se vuelven más alerta con el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento,
un impulso. Es nebuloso y efímero. Es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente que quizá enfrente circunstancias y situaciones que le exijan emplear también de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. La facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. Por ahora, centre su atención en desarrollar la imaginación sintética, porque es la facultad que más usará en el proceso de convertir el deseo en dinero. Para transformar el impulso intangible del deseo en una realidad tangible, el dinero, se exige el uso de un plan o planes. Estos deben formularse con la ayuda de la imaginación y, sobre todo, con la facultad sintética. Escuche todo el audiolibro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar su imaginación en la construcción de un plan o planes para transformar su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se han dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades y ponga su plan por escrito si todavía no lo ha hecho. En el momento en que complete eso, habrá dado definitivamente forma concreta al deseo intangible. Escuche una vez más el enunciado anterior. Repítalo en voz alta, muy lentamente, y, a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que ponga por escrito la declaración de su deseo y el plan para su realización, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. La tierra sobre la que usted vive, usted y todas las otras cosas materiales son el resultado de cambios evolutivos mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de gran importancia, este planeta, cada una de los miles de millones de células de su cuerpo y cada átomo de materia empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. Cuando empieza a acumular dinero, gracias a su impulso del pensamiento, deseo, está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Según lo que ha podido determinar la ciencia, el universo entero se compone de dos elementos, materia y energía. Mediante la combinación de materia y energía, se ha creado todo lo perceptible al ser humano, desde la estrella más grande que flota en el cielo hasta él mismo. Usted está ahora abocado a la tarea de tratar de obtener ganancias por el método usado por la naturaleza. Usted está tratando, con seriedad, y sinceramente espero que así sea, de adaptarse a las leyes de la naturaleza, al tratar de convertir el deseo en su equivalente físico o monetario. Se puede hacer, ya se ha hecho antes. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y abordando la descripción de estos principios desde todo ángulo concebible, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual toda gran fortuna ha sido acumulada. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es un secreto. La propia naturaleza nos lo pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean, en cada pedazo de hierba y en todas las formas de vida que vemos. La naturaleza anuncia este secreto
En los términos de la biología, al convertir una pequeña célula, tan pequeña que puede perderse en la punta de un alfiler, en el ser humano, ahora escuchando estas palabras. El convertir el deseo en su equivalente físico ciertamente no es más milagroso que esto. No se desanime si no comprende plenamente todo lo que ha sido dicho. A menos que usted haya sido durante mucho tiempo un estudiante de la mente, no es de esperar que asimile todo lo que es este capítulo en una primera escucha, pero en el tiempo hará buen progreso. Los principios que siguen le abrirán el camino para comprender la imaginación. Asimile lo que comprenda, a medida que escuche por primera vez esta filosofía. Luego, cuando reescuche el audiolibro y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga. No dude en sus estudios de estos principios hasta que haya escuchado el audiolibro al menos unas 3 veces, porque, para entonces, ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas ideas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, con la esperanza de que estos ejemplos transmitan información precisa sobre el método a través del cual la imaginación puede usarse para acumular riquezas. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico rural cabalgó hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente en la farmacia por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Su misión estaba destinada a producir grandes riquezas a mucha gente. Estaba destinado a traer al sur los mayores beneficios desde la guerra civil. Durante más de 1 hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después, el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua y con una paleta de madera, que se usaba para revolver el contenido de la tetera, y las depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo dio al doctor. El rollo contenía $500, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían las fortunas fabulosas que estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo doctor estaba contento de vender todo por $500. Con el dinero pagaría sus deudas y ganaría paz mental. El dependiente estaba tomando un gran riesgo, apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a una tetera vieja. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. La vieja tetera y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Escuche esta historia cuidadosamente y hágale un test a su imaginación. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que la tetera rebosara de oro. Recuerde que este no es un cuento de las 1001 noches. Esta es una historia con hechos, más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Escuchemos las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha pagado y todavía sigue pagando enormes fortunas a hombres y mujeres en todo el mundo,
que distribuyen el contenido de la tetera a millones de personas. Hoy, la vieja tetera es uno de los mayores consumidores de azúcar en el mundo, dando empleo permanente a miles de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume, anualmente, millones de botellas de vidrio, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha traído fama y fortuna a muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. La vieja tetera ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la tetera construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. La tetera ha hecho otras cosas maravillosas. Durante la Depresión Mundial, cuando fábricas, bancos y negocios cerraban por miles, el dueño de esta tetera siguió dando empleo continuo a un ejército de hombres y mujeres en todo el mundo y pagando porciones extra de oro a quienes, hace mucho tiempo, tuvieron fe en la idea. Si el producto de esa vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela, en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. El autor está seguro de al menos una de esas novelas, pues fue parte en ella. Y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde el autor conoció a su esposa, y fue ella la que le habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase, para lo mejor o lo peor. Sea usted quien sea, viva en donde viva, y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia surgió de una sola idea, y que el misterioso ingrediente con el que el dependiente de la farmacia Asa Candler mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los 13 pasos hacia la riqueza descritos en este audiolibro fueron los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo y aldea del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. Verdaderamente, los pensamientos son cosas y su ámbito de operación es el mundo entero. ¿Qué haría yo si tuviese $1.000.000? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio, donde hay una voluntad, hay un camino. Me fue relatada por el apreciado educador y clérigo, el extinto Frank W. Gunsaulus, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado del sur de Chicago. Mientras el doctor Gunsaulus estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podría corregir si fuera director de un colegio. Su deseo más profundo era convertirse en el director de una institución educativa en la que a hombres y mujeres jóvenes se les enseñaría a aprender haciendo. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba $1.000.000 para poner su proyecto en marcha. ¿Dónde podría conseguir semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de los pensamientos de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía hacer progreso alguno.
Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser filósofo, además de un predicador, el Dr. Gonzalez reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y, sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar $1.000.000. El procedimiento natural hubiera sido renunciar y olvidarse del asunto diciendo: «Bien, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré recoger $1.000.000». Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho. Pero no es lo que el Dr. Gonzalez dijo. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento al escucha, para que sea él mismo quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado el momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese $1.000.000 en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado, y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir: ¿por qué no has tomado esa decisión antes? Hace tiempo que ese dinero te espera. Las cosas comenzaron a pasar rápidamente. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado «¿Qué haría si tuviese $1.000.000?». Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir, con franqueza, que la tarea no fue difícil, porque había estado preparándolo durante casi 2 años. El espíritu detrás de él ya era parte de mí. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza, porque podía verme a mí mismo en posesión del $1.000.000. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando volví a sentir la seguridad de que el dinero llegaría. En mi entusiasmo salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito listo para empezar el discurso. Era demasiado tarde para volver por mis notas y qué bendición que no pude hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me levanté a pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con $1.000.000 si alguien pusiera esa suma en mis manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional, en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas, al mismo tiempo que desarrollaban sus mentes. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas 3 filas de los asientos traseros, y se acercó al púlpito. Me pregunté, ¿qué pensaría hacer? Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo: «Reverendo, me gustó su sermón. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera $1.000.000. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el $1.000.000. Me llamo Philip D. Armour». El joven Gonzalez acudió a la oficina del señor Armour y le fue entregado el $1.000.000. Con ese dinero, fundó el Armour Institute of Technology. Eso es más dinero que el que la mayoría de los predicadores ve en toda una vida. Sin embargo, el impulso de pensamiento detrás del dinero
fue creado en la mente del joven predicador en una fracción de un minuto. El $1.000.000 necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gonzalez había abrigado en su interior durante casi 2 años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gonzalez en lo que se refería al $1.000.000 y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él, y muchos más desde entonces, han tenido pensamientos similares. Pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que tomó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido: conseguiré ese dinero en el plazo de 1 semana. Dios parece ponerse del lado de la persona que sabe exactamente lo que quiere, si está decidida a conseguir eso. Además, el principio por el cual el Dr. Gonzalez obtuvo el $1.000.000 todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan exitosa. Este audiolibro describe paso a paso los 3 elementos de esta gran ley y sugiere cómo pueden usarse. Observe que Asa Candler y el Dr. Frank Gonzalez tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero efectivo por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, elimine ese pensamiento, porque no es cierto. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo resultado del trabajo duro. Las riquezas llegan, si es que lo hacen, en respuesta a exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. En general, una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamado a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que lo que se venden son las ideas, no las mercaderías. Los vendedores ordinarios lo ignoran y precisamente por eso son ordinarios. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1 millón de ejemplares. El contenido del libro no era cambiado. Solo se le quitaba la portada con el título que no se vendía y se le ponía una portada nueva con un título que tenía valor taquillero. Esta, por sencilla que pueda parecer, era una idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y, si es listo, se lo pagan. La historia de casi cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de individuos que podían hacer todo lo que él no podía hacer, que creaban ideas y que ponían esas ideas en práctica, y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Millones de personas se pasan la vida esperando un golpe de suerte. Tal vez ese golpe pueda darle a alguien una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida. Pero tuve que dedicarle 25 años de esfuerzos antes de que convirtiese en un activo. Mi golpe fue mi buena fortuna de conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie plantó en mi mente la idea de organizar los principios del logro en una filosofía del éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante esos 25 años de investigación, y muchas fortunas se han acumulado mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue sencillo.
Era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte surgió con Carnegie, pero ¿qué hay de la determinación, la definición de propósito y el deseo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me plantó la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente la idea llegó a ser gigante por su propio poder y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Las ideas son así. Primero uno les da vida, acción y guía, y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo, aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo.